Y así damos inicio a este espacio entre bomberos. Un espacio donde vamos a entrevistar a nuestros funcionarios bomberiles y vamos a conocer su trayectoria en la institución y de su familia. Un programa dirigido por este servidor, Sargento Primero Joan Calatayud. Así que no te apartes porque hoy tenemos en esta entrevista al teniente Carlos Arana, donde está con nosotros para compartir en esta hora. Mi teniente, antes de estudiar para ser bombero, ¿usted iba a hacer qué? Quería estudiar para ser electricista en la escuela de CADAFE. Escuela de Café. En aquel entonces CADAFE, hoy en aquel entonces CADAFE, actualmente Corpolec. El teniente Carlos Luis Arana, ¿no? Es el nombre suyo. Carlos Luis Arana González. Arana González. ¿Edad? 39 años. 39 años. ¿En qué año llegó usted a esta institución o en qué año usted comenzó a estudiar? Bueno, en el 2006, un amigo me comenta, veo que estábamos buscando opciones para estudio y me comenta, me dice, Carlos, en el cuerpo de bomberos van a iniciar un curso. Entonces yo le dije, bueno, vamos a intentarlo, pues, vamos a darle. Y así fue que llegué acá, que justamente, bueno, él inició el curso conmigo y actualmente trabaja en los bomberos acá todavía conmigo. Pero realmente tenías en mente desde niño, como todos nosotros suele suceder o escuchar, que desde niño quería ser bombero. No, desde niño te quieres ser bombero. De verdad que no, mira, ni por la mente me pasaba a mí que a esta altura de la vida iba a ser yo bombero, iba a pertenecer al Cuerpo de Bomberos de Valencia. Nunca lo pensé. En mi familia soy el único bombero como tal y de verdad que ha sido muy bonito, pues. No hay una trayectoria familiar de alguien que haya portado antes también uniformes de bombero o de otro organismo de seguridad. No. Nunca. O sea, no fue tenía así, fue una ni la más mínima idea. De hecho, cuando inicié el curso, no pensé que era para formarme como bombero. Pensé que era como algo que ellos brindaban a la comunidad en cuanto a adiestramiento, pues, para la comunidad. Pero nunca pensé que iba a concretar esto así. ¿En qué año fue que me dijo que en comenzó? El año 2006. 2006. En el 2005 inició el curso, nos graduamos en el 2006. Es decir, que tienes de la trayectoria desde que llegó acá o desde que inició la carrera como bombero. Bueno, pudiéramos decir ya desde el 2005, hoy 20 años. 20 años. 20 años que llegó a iniciarse de la carrera bomberil. O sea, podemos decir que tiene 20 años de trayectoria desde que inició esta carrera como bombero. Se inició en el 2005 y se graduó en el 2006. Okay. ¿Cómo fue la experiencia de esa trayectoria de la formación como bombero? Fue dura, ¿sabes? Porque como un civil, hoy en día lo entiendo, pero como un civil cualquiera, no pensé no sabía cómo era la dinámica del curso, sino en el día a día que se nos iba presentando cada instrucciones que se nos daban. Pero sí fue fuerte. Pues. Fuerte. Ahí yo imagino que, bueno, como parte de nosotros en la formación de bomberos, vemos que tenemos que ver orden cerrado, la disciplina. Sí, realmente, para muchos llegar de una vida cotidiana normal, de levantarse tarde, de dejar la paciencia y hay que estar corriendo. Yo me imagino que en ese tiempo de ustedes, en el 2005... antes de las 6 de la mañana tenías que estar acá. Ya en la formación. En la formación acá. Ok. Y el que llegaba tarde, bueno, tenía las consecuencias de cada instructor. Sí. Esa física era muy emotiva. Sí, una física muy emotiva y gracias a eso hoy en día soy lo que soy. Excelente. ¿Qué más nos puede decir de esa trayectoria como bombero? Bueno, justamente como te comentaba, cuando mi amigo me dice que se iba a iniciar un curso, él es Julio Durán. Okay.
Él me dice, mi papá es instructor allá. Y yo, bueno, fino, bien. Yo vivía en ese entonces con mi abuela. Entonces, mi abuela siempre fue una parte fundamental en mi vida, en lo que es la trayectoria como tal de lo que me formé como bombero, porque la primera persona que yo le dije fue a ella. Y mi abuela me dijo, bueno, hijo, es una buena idea. Es una muy buena idea y siempre lo voy a apoyar en todo lo que usted quiera iniciarse. Esa fue las palabras emotivas de que siempre ese familiar, nosotros somos muy, nos identificamos con nuestros papás o con nuestros abuelos. En el caso de mi teniente Carlos Arana, una de las palabras emotivas que la abuela le dijo fue: te voy a apoyar. Y creo que ese ha sido el pilar fundamental durante esta trayectoria, ¿no? Actualmente, ¿tu abuela está? No, no está. No está. No la tenemos. Lamentamos. Pero de eso te iba a explicar. Me gradué en el 2006 y duré un año trabajando acá de voluntario, sin cobrar nada. Sin cobrar nada. Esperando que de la alcaldía dieran la vacante como lo que nosotros llamamos plaza acá. Entonces, en el 2007 fue que ingresé, en el 1 de septiembre del año 2007, inicié mi carrera como bombero permanente. Totalmente distinto, mayor responsabilidad. Como voluntario, obviamente como no estaba recibiendo una remuneración, entonces yo tenía que trabajar de manera independiente y venía a montar mis guardias voluntarias. Siempre sí, los muchachos, la sección con la que yo trabajaba, siempre me apoyaban en todo lo que yo necesitaba. Anteriormente se contaba con las estatis, ellos nos daban un ticket por cada guardia y eso era bastante ayuda. Bastante chévere. Esa trayectoria desde que inicia como bombero, nuevamente hablamos de que es una formación de paso. Sabemos que como bombero, en lo que recibimos ese título, viene un año de una prueba también, ¿no? Ya usted lo pasó como bombero voluntario. Ajá, claro. En lo que ingresa como permanente. ¿Cómo fue ese ingreso como permanente de los bomberos? Ahí nos dimos cuenta, los que ingresaron conmigo nos dimos cuenta la diferencia de lo que es ser bombero voluntario a ser bombero permanente. Porque de hecho en ese tiempo, cuando ingresabas a la guardia permanente, tenías que pagar lo que se llama un noviciado. El noviciado eran 15 días continuos acá dentro del cuartel central. 15 días continuos. De hecho, cuando fuimos a ingresar, nos pasaron la lista de los utensilios que se requerían. Todo, franelas, medias, porque íbamos a durar 15 días acá. Diríamos que son 15 días encuartelados. Exactamente, así tal cual. Es como que dice 15 días encuartelado, quiere decir que no salen. No ve a la familia. No ve a la familia ni nada. Solamente por teléfono y listo. Y las 24 horas del día a disposición del servicio. Esos 15 días que usted vivió, ¿fueron los mejores, fueron los peores? Hoy en día puedo decir que fueron los mejores. En ese entonces no lo veía así. Pero hoy en día puedo decir que fueron los mejores 15 días. Es una experiencia muy bonita que con el pasar de los años, a medida que van cambiando las cosas, ya no se hace ese tipo de ingresos así, que duras 15 días acuartelado. Sí. Y ahora es un poco más flexible. ¿Sabes? Pero entonces, en ese entonces, ¿cuál era el concepto? Es lo peor. Exacto, era lo peor en el momento. Y eres el nuevo. De hecho, acá en Bomberos Valencia, cuando nosotros ingresamos, tenían ya varios años que no ingresaba personal. Y entonces, éramos los que estábamos fresquecitos y éramos para todo. Y posterior ingresa como bombero permanente del Instituto Autónomo Municipal Cuerpo de Bomberos de Valencia, ¿no? Hablamos del 2007. Del 2007. O sea, desde allí realmente comienza mi carrera. La carrera como bombero. Lo que pasa que es de resaltar que el bombero en su formación y como bombero voluntario, ¿verdad? No es contabilizado, ¿no? Digamos así, en el ámbito administrativo. Ajá, sí. Cuando ya ingresa a hacer una nómina como bombero. Entonces,
desde el 2007 inicia como bombero permanente de esta casa, Bomberos de Valencia, que actualmente está. Pasó por todas esos escalafones: bombero distinguido, cabo segundo, cabo primero, sargento segundo, sargento primero, sargento mayor, y actualmente tiene la jerarquía de teniente, ¿no? Que en aquel tiempo era subteniente. Subteniente. ¿Cierto? Hace unos años atrás, la jerarquía esta que actualmente ostento era subteniente. Ok. Vamos a decir, como distinguido, ¿ejerció alguna labor en especial? Sí, claro, por supuesto. De hecho, como todo era por la alcaldía, los ascensos también, todo era de acuerdo al presupuesto de ese tiempo, de ese entonces. Entonces, tardé 5 años como bombero raso, ejerciendo una labor en diferentes áreas acá que corresponden a esa jerarquía, a esa jerarquía de bomberos. Y como distinguido, sí comencé a asumir otras responsabilidades adicionales a las que ya tenía, pues. Otros cargos como por ejemplo el recorrida, las funciones del recorrida, que es el que está encargado de toda la información que se lleva acá en el cuartel, recopilar toda la información de las diferentes áreas del cuartel. Y como distinguido, esa es una parte fundamental. Y a su vez comencé a formarme como paramédico. 2005 inicia su carrera en esta institución por un amigo que le dijo: vamos a ver qué hay. Se gradúa en el 2006, dura un año de bombero voluntario. Posterior, en el 2007, ingresa a la nómina permanente y ejerce el cargo cuando obtuvo la jerarquía de distinguido como recorrida y parte de la formación. Vamos a seguir indagando más sobre la vida, la trayectoria de lo que ha sido el teniente Carlos Luis Arana González. Luego de ser distinguido, que ejerce esta responsabilidad que es el recorrida. El recorrida es un cargo que tienes que manejar la información, ¿verdad?, de toda la guardia, y es el que, digamos, el que lleva el mensaje de la novedad a las diferentes áreas o a los diferentes cargos dentro de la guardia. He de resaltar que la guardia está constituida por un oficial de guardia, un jefe de sección, un ayudante, un recorrida, y se desglosa por el resto de las áreas: paramédico, receptor, cocinero, rescatista. Hábleme de esa jerarquía cabo, cuando fue cabo, que es una de las jerarquías también esenciales, el cabo primero. Cabo primero, bueno. Rápidamente allí pasamos por la jerarquía de distinguido, entre el cargo de recorrida, paramédico, cabo segundo todavía paramédico. Una vez que se adquiere la jerarquía de cabo primero, se inicia, como quien dice, una nueva etapa también allí, que es con el cargo del ayudante de sección. Es un cargo muy clave dentro de la institución, dentro de la jornada laboral durante las 24 horas de guardia, porque el cabo ayudante es el encargado del personal, prácticamente, del personal que está bajo su mando. Entonces, encargado de llevar a cabo correctamente las novedades, como deben de llevarse, las diferentes actividades que se planifican durante las 24 horas, fuera de lo que son los servicios emergentes que se atienden. El cabo ayudante es el responsable de hacer como que dice, un cronograma de actividades durante la guardia. Okay. Y él participa a su jefe inmediato, que es el jefe de la sección, de todo lo que él tiene planificado para el día. Que ese es como una programación extra en cuanto no hay servicio, o sea, si no están atendiendo el servicio, ¿verdad? Lógicamente hay unas actividades extras, capacitación, entrenamiento, porque el bombero está 24 horas de guardia y no es solamente que está
a la espera que a ver qué sale, no. Siempre el bombero está haciendo algo. Los bomberos siempre hacen algo. Siempre y más estamos haciendo los algo. nuevos. Y más Siempre los nuevos estamos corriendo. Así es. Asciendes a la jerarquía del bloque de suboficiales, que hablamos de sargentos. Hay un dicho que dice que los sargentos son jefes de sección, neto. O sea, eso es algo fijo. Así es. ¿Cuándo el cargo. ejercite este cargo? ¿Como sargento segundo, sargento primero o como sargento Como mayor? sargento segundo, Ya ejerció. ya comencé a ejercer el cargo de jefe de sección, como sargento segundo de una vez. Ascendiendo a sargento segundo, prácticamente comencé a asumir ya Este cargo. ese cargo. Claro, gracias a la experiencia que uno va ganando con las diferentes jerarquías que va obteniendo, haciendo un buen trabajo, gracias también a la experiencia como cabo primero, que comienza a llevar el control como tal del personal, de la guardia prácticamente, entonces te facilita un poco para que ejerzas el cargo de jefe de sección. Ese cargo, ¿qué hace? El jefe de sección es el encargado del resto del personal y él obviamente va de la mano con todo lo que es la atención de los servicios de emergencia, lleva el control de la guardia y él debe informar al oficial de los servicios todo lo concerniente a lo que se desarrolle durante la guardia. Pero es una responsabilidad bastante grande la que tiene el jefe de la sección. Hay un dicho que, bueno, hay un libro que de quién es la culpa, ¿no? De la vaca, algo así creo que es. Pero en el caso de los bomberos, los jefes siempre dicen, ¿de quién es la culpa? Del jefe de sección. Del jefe de sección. De jefe de sección, porque es que Sí, el que es un lleva cargo todo clave. es un cargo clave. Es un cargo clave. Importante. Posterior pasa a oficial. ¿Cuántos años tiene como teniente? Como teniente tengo 2 años. 2 años. 2 años. Es decir, ya está optando a la jerarquía de primer teniente. ¿Usted cree que es más responsabilidad o es más de lo mismo? No, es más responsabilidad. Es más responsabilidad. Cada jerarquía que obtenemos durante nuestra trayectoria viene con una responsabilidad. Cada jerarquía. Eso es así. Una trayectoria de distinguido, cabo, porque hay que llevar todo, aunque nosotros lo vemos que es parte de la historia, pero es de recalcar que de repente no todos en esa trayectoria con la jerarquía tienen el privilegio de ejercer un cargo específico, porque hay distinguidos que no son recorridas, hay cabos que no son ayudantes y hay sargentos que no son jefes. Claro, pero cada quien cumple una función fundamental dentro de la institución. Sin embargo, nosotros, Bomberos de Valencia, estamos caracterizados por una constante rotación del personal. Entonces, ¿qué tratamos? De que todos los bomberos pasen por la receptoría, todos los distinguidos pasen por su función de recorrida, todos los cabos pasen por la función de ayudante, que vayan conociendo. ¿Por qué? Porque como vamos asumiendo jerarquía, la jerarquía debe ir acorde al grado de responsabilidad y al conocimiento que tenga el funcionario. Ahora vamos a hacer aquí un paréntesis, porque es importante. Ya hemos hablado una parte de lo que es ser bombero. Háblame de la familia. O sea, ¿eres hijo de quién? Mamá, papá, hermanos, esposa, hijos. Sí. Dame un reencuentro de la familia. Bueno, como lo dije iniciando, la pieza fundamental, mi abuela, porque cuando inicié como bombero, yo vivía con mi abuela. Okay. Y vivía con mi abuela, estaba con mi mamá, soy proveniente de padres separados, pero siempre llevando una armonía en lo que es el hogar. Y entonces, por decir, estaba donde mi abuela, bueno, este fin de semana voy y visito a mi mamá, comparto con ella, hablábamos sobre cómo era el curso y todo eso. Con mi papá igual también, siempre recibí mucho apoyo de mi familia, siempre. Hijo de su mamá Omaira González. Omaira González y su papá. Mi papá, Rafael Arana.
Él no se encuentra con nosotros. Ya no está en ese terreno. Su mamá sí. Mi mamá. Sí. Ok. Hijo de, es decir, ¿cuántos hermanos? Somos 3 hermanos con mi mamá y por parte de mi papá 4 hermanos, 7 en total. 7 en total. Actualmente los 7 están No, hay uno que falleció fallecidos también. también. Del resto de los hermanos, ¿trabajan en el área también similar, salud o No. Bueno, algún sí, organismo? mi hermana es enfermera, tengo una hermana ella es licenciada en enfermería, Algo de la salud. algo de la salud. Era lo más cercano que había, Sí. porque justamente cuando ella estaba iniciándose como en la carrera de enfermería, yo estaba iniciándome por la parte de la carrera bombería, De esos 7 eres el número, el 2 el 2. O sea, que eres uno de los mayores. de los mayores. Una gran responsabilidad dentro de la familia, ¿no? Sí. Ser uno pues, de los mayores y que lleva ese ejemplo de lo que es la disciplina. Eres rústico, eres duro con tus hermanos menores. No, bueno, ¿Cómo mis es hermanos eso? menores siempre me han visto como una figura representativa, como un padre prácticamente. Después que mi papá falleció, de hecho, bueno, mis hermanos menores todos me piden la bendición, todos. Eso es algo que nació de ellos prácticamente de acuerdo a como yo me mostraba con ellos. Y sí, después que falleció mi papá, obviamente no cubro ese espacio, pero sí estaba la figura allí. Ok. De hecho, hay una de mis hermanas que ella siempre me recalca eso, que una vez que mi papá dejó de estar acá, automáticamente ya ella me comenzaba a ver a mí más como un padre, como un padre. con ese respeto. Esa figura paterna, digamos así. Exacto, y ese amor. Eres la figura es la figura paterna dentro de una familia de 7 hijos. Ujú. Es el segundo. El primero es una hembra o Hembra. hembra. ¿Y cómo es ella? Más tranquila. Es más tranquila, sí. Es la que es enfermera. Es la que es Es la enfermera. que es enfermera. Esposas, Sí, hijos, hijas. tengo mi esposa, tengo 3 niños, tengo una bebecita de 8 meses, Actualmente, Actualmente. 8 meses. Ujú. ¿Cómo que se llama? Grecia. Grecia. Él tiene un varón, Varoncito Carlos Elián. Carlos Elián. Más terrible, me Más imagino. terrible. Le encanta esta profesión. ¿Su esposa qué dice de los bomberos? ¿Cómo se siente ella cada vez que usted sale a esa guardia? ¿Qué puede usted creer o qué ha visto que siente ella? ¿O qué le ha dicho, mejor dicho, en ese Bueno, caso? digamos que ella, de acuerdo a lo que ella me muestra, es que siente siempre un poco de temor, un poco de miedo cada vez que salgo a trabajar. ¿Por qué? Porque ella sabe a los riesgos a los que todos los bomberos estamos expuestos. Y sí, siempre nos encomendamos a Dios. Ella trabaja también y nos encomendamos a Dios y durante el día estamos pendientes cada quien y cómo va tu día. Cuando nos pasa algo, si pasa algo, todo se lo comento, lo hablamos. ¿Le hace comentario de lo que vives las 24 De lo horas? que vivo. Si hay una experiencia o algo. Más que todo referente a eso, en cuanto a experiencias que se viven durante la guardia por los servicios que se atienden. Cuando hay un servicio que afecta emocionalmente, la primera que Lo sabe ella. llamo es a ella. ¿Y qué me dices de los hijos? ¿Cómo te ven? Bueno, les encanta. De hecho, cuando los traigo para acá, para la estación, eso, el varoncito, el camión de bomberos, el camión escalera, le encanta mucho, de verdad. La permanencia que él dura acá en la estación, le encanta. La disfruta siempre al máximo. Porque me dijo que tiene 3 Tengo hijos. 3 niños. Una de 8 meses, el varoncito. Tiene 3 años y una de 9 años. La de 9 años, ¿qué le ha dicho? O sea, la escuela, mi papá es bombero, o un bombero más, o ¿cómo se siente? No, sí le gusta obviamente mi carrera, pero sí es como que la que reclama que, como ya está más grandecita, que trabajo mucho. Sí, eso es lo que nosotros en la familia vemos, esa cotidianidad de 24 horas de guardia, se ve corto, pero como tal.
Volvemos ya con ese paréntesis de la familia, porque es importante conocer la familia. Hijo de una familia de 7 hijos, papá y mamá, papá ya no está, abuela, pilar fundamental allí en esta vida. Me dijo, la edad suya me dijo 39 años. 39 años. Volvemos a lo que es ser bombero. ¿Qué cargo actualmente está ejerciendo como bombero? Oficial de servicio. En un grupo de guardia. En un grupo de guardia. Oficial de servicio. Es el que lleva el control del... Soy el representante del comando y responsable de todo lo concerniente a servicios que se atiendan en el municipio de Valencia. Y en municipios aledaños y hasta en estados que nos pidan apoyo. 24 horas de guardia. 24 horas de guardia. Ok. Parte de esto es uno de los roles fundamentales dentro de ser bombero, jefe de sección, y el oficial de los servicios es el que da el visto bueno a los jefes Exactamente. de sección en cuanto a... De igual manera, asumiendo la jerarquía de teniente, asumiendo cargo de oficial de servicio. Ahora, pero el caso de que se asciende cuando ascienden a teniente, automáticamente son oficiales, o como también pasa como los otros. O sea, pueden ser tenientes, pero no están ejerciendo el cargo de oficial. Sí, porque oficial de servicio es un cargo. Pero tenemos funcionarios que son tenientes, que son oficiales, pero tienen otros cargos dentro de la institución. Ok. Pueden ser lo que llamamos maquinistas, que son los conductores de las unidades de emergencia, un cargo de responsabilidad. Porque la vida de todos los funcionarios que van en la unidad depende del hecho. Entonces es un cargo muy importante también. ¿Le ha pasado a tener un maquinista loco? Bueno, hay ciertos casos puntuales, pero no digamos que loco, pero sí la adrenalina, más que todo por la adrenalina que se lleva cuando se encienden las alarmas. Sí, se siente. Yo recuerdo un oficial que decía cuando, digamos, para un servicio que iba con la alarma, decía, si la alarma te lleva a sentir ese, ¿cómo decirlo la palabra? Ese deseo de saltar, mejor quita la alarma mejor. Porque lo importante es llegar al... Sí, lo importante es llegar, porque ya la emergencia está ocurriendo. Ya está. Entonces no podemos llegar a ser parte de esa emergencia. Es importante. No podemos ser parte de esa emergencia. Tiene que haber una responsabilidad. Rápidamente un reconteo de los cargos que haya ejercido. Rápidamente. Cargos fundamentales, Ajá. bueno, como te dije, principalmente receptoría, recorrida, paramédico, ayudante de sección, jefe de sección, oficial de servicio. ¿Y en las áreas administrativas? También el área de prevención, inspector, jefe de los inspectores. Jefe de inspectores. Creo que también fue jefe del departamento de comunicaciones. Comunicaciones, todo lo que es la parte de radio, ¿no? Sí, llevé un tiempo también la parte de comunicaciones. Ok. Ahora bien, qué interesante un poco de la vida, ¿no? Pero ahora quiero saber algo más allá. ¿Alguna experiencia dura, amarga, dolorosa, que a veces se llega a vivir como bombero, que quede en ese recuerdo de usted? Sí, bueno, durante nuestra carrera como bombero, yo digo que todos los bomberos podemos llegar a pasar por experiencias amargas, ¿sí? Y porque no todos los servicios, cuando nosotros trabajamos es porque a alguien le está ocurriendo algo malo. Entonces, por eso cada vez que vamos a atender un servicio, lo hacemos con todo el cariño del mundo, porque nos ponemos en el lugar de esa persona. Y como experiencia amarga, he tenido varias experiencias amargas, pero recientemente tuve una que me afectó bastante. Y yo creo que sería lo peor para un bombero, o la parte más triste para un bombero es entregar el cuerpo sin vida de una niña a sus familiares. Es una de las situaciones más fuertes que yo he vivido y de verdad me afectó bastante.
Eso fue Eso hace cuánto. fue el año pasado. Le tocó Eso fue entregar. en noviembre del año pasado. En un incendio en un inmueble. En noviembre del año pasado le tocó entregar el cuerpo de una niña. De una niña. A sus padres. ¿Qué vio en el rostro de los No, papás? eso es un momento que hay que vivirlo para sentir, o sea, para saber qué es lo que se siente allí. Gracias a Dios no lo tomaron como que era culpa de los bomberos, ¿entiendes? Porque fue un incendio. ¿Qué sucedió? Que avisaron, el aviso fue muy tardío, porque fue de madrugada. Entonces el incendio se inició dentro de la casa y obviamente están durmiendo. Y la parte más vulnerable dentro de una casa son los niños. Y lamentablemente la niña fue la que sufrió. ¿Qué sentiste cuando viste ese cuerpo? No, eso fue porque tenemos familiares, tenemos hijos. ¿Se te vino a la mente algo? Por supuesto, mi hija. Y recuerdo que entré yo directamente tomando ya como oficial nosotros mayormente dirigimos. En ese momento los vecinos reportan que dentro del inmueble hay una niña, porque los adultos ya se habían resguardado y las llamas se propagaron tan rápidamente dentro del inmueble que los mismos adultos, cuando se percataron del incendio, ellos no podían hacer nada. Y entonces entré directamente, direccionado al cuarto donde me decían que estaba la niña, y conseguí el cuerpo sin vida de la niña ahí sobre su cama. ¿Aún la recuerdas? Fue muy triste. Sí. No sale de mi mente. Parte de estas emociones son las que nosotros vemos en nuestro servicio diario vivir. Son emociones que aún afectan. Son emociones que afectan en el ámbito de recordar que, aparte de ser bombero, aparte de portar un uniforme, somos seres humanos. Somos seres humanos. Y algo diferente a esto, algo contrario a esta experiencia amarga. Bueno, sí, muchas experiencias también bonitas. Cuando vamos a atender un servicio que se ve mucho en las películas, el rescate de un gato en un árbol. Los niños, cuando hay niños presentes, los niños siempre al bombero, quieren ver al bombero, quieren tomar fotos en el camión, entonces nosotros aprovechamos la situación y compartimos un rato agradable con los niños. Son experiencias muy bonitas. Y sí tuve una experiencia en particular cuando era paramédico. Trasladé a una niña que había tenido un accidente automovilístico y tuvo una lesión fuerte en su cabecita. Y yo diría que ahorita, en ese momento yo lo veía como casualidad. Hoy en día yo digo que no era casualidad, era Dios, que me ponía justo cuando solicitaban el traslado, yo era el paramédico que atendía. Y compartí, o sea, porque la trasladé por un largo tiempo. Toda la recuperación de la niña prácticamente la atendí yo con la ambulancia. Y la mamá, me acuerdo que cuando ya la niña se recuperó totalmente, la mamá vino hasta acá, preguntó cuando yo estaba de guardia, y después vino un día que yo estaba de guardia, me trajo un obsequio, muy agradecida conmigo, muy contenta. La niña no la trajo en ese momento, me dijo que ya la niña estaba en la escuela, y ya había pasado esa recuperación. Después de haber escuchado esa vivencia dolorosa, amarga que vivió el compañero, el teniente Carlos Arana, una vivencia también muy, muy familiar que pudo tener con esta niña durante toda esa recuperación. Ahora vamos a irnos a esa parte cotidiana de nuestras estaciones. Una anécdota que haya vivido durante esta trayectoria. Bueno, sí, anécdotas hay muchas, pero siempre recuerdo una muy particular y a veces la comentamos y nos reímos. La estación número 1, que es la más antigua,
allí siempre existen los mitos de que ahí asustan en las noches. Entonces un día estoy yo montando mi guardia nocturna, mi guardia de 2 a 4, y estoy haciendo mis reportes. Yo estaba de paramédico haciendo mis reportes. Y escucho que una puerta se abre y se cierra. Y el único en ese momento, en toda la estación, el único que está despierto es el que está de guardia nocturna. Entonces, paro la computadora un momento, me asomo, y no hay nadie. Bueno, sería la brisa. Sigo mi reporte. Pero ya había escuchado, o sea, con la broma en la mente del ruido que había escuchado. Al ratico, otra vez la puerta. Y yo, ay, Dios mío. Vuelvo a asomar, me quedo un rato viendo, y yo digo, el que entró tiene que salir. Nada. Y me devuelvo a la computadora otra vez y me siento a la computadora. De repente escucho las ruedas de una camilla súper vieja que estaba ahí en la estación. Y yo dije, ay Dios mío, cuando me asomo viene la camilla rodando y no veo nadie que la trae. Era uno de los compañeros que estaba jugando, asustándome, y venía escondido detrás de la camilla rodándola así. Cuando yo vi eso, hermano, yo me paré de la silla de la computadora y lo primero que se busca salir a la calle, a la avenida. Y después él salió fue riéndose. No voy a decir nombre para no comprometerlo, pero él sabe quién es. Sí, esa persona que hace esta vivencia. Me Sí, imagino que sí. sentiste eso, lo que uno No. siente, ese miedo, pues. Claro, por supuesto. Y como te digo, en el momento pensando, yo había escuchado un ruido y enseguida te llega a la mente, en la estación número 1 asusta. Asusto. Y eso es más o menos como a las 2, ¿qué? 2 de la mañana. 2 de la mañana, o sea, unas horas pico, ¿no? Bueno, hemos compartido en este tiempo con el teniente Carlos Luis Arana González, hombre de 39 años de edad, el cual tiene una trayectoria de 20 años en esta institución, ejerciendo varios cargos y actualmente tiene la función de el cargo de oficial de los servicios. Hemos visto el segundo de 7 hijos, hijo de papá y mamá, pilar fundamental a abuela, esposo de... ¿No viste el nombre de ella? Grady. ¿Cómo que se llama? Grady. Grady. No le gusta que le digan Grady. No le gusta. El papá de 3 hijos, 2 hembras y un varoncito. Y esa es la vida de él. Esa es la vida detrás del uniforme. Una vida común, cotidiana, que día a día, que iba a estudiar en la escuela de Cadafe para ser, digamos, electricista en esta área, y el destino lo llevó a ser bombero. Hoy nos despedimos de esta entrevista donde hemos vivido experiencias alegres, anécdotas, lágrimas, y será más para el siguiente capítulo, que veremos quién será el entrevistado. Con ustedes hemos culminado, y no deje de dar clic, me gusta en esta publicación y compartir. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, mi teniente. Gracias, que la tenga.